Oyentes de Radio María, un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Estamos en el apartado sobre el respeto de la salud. Hoy es el segundo programa que dedicamos a este tema, el respeto de la salud, dentro de la explicación del quinto mandamiento. Ese no matarás no hace referencia únicamente a la vida del prójimo, también a la propia, al respeto de la propia salud. El punto 2290, en el que nos quedamos, dice así: la virtud de la templanza conduce a evitar toda clase de excesos, el abuso de la comida, del alcohol, del tabaco y de las medicinas. Quienes en estado de embriaguez o por afición inmoderada de velocidad ponen en riesgo la seguridad de los demás y la suya propia en las carreteras, en el mar o en el aire, se hacen gravemente culpables. Bueno, pues como veis, este punto 2290, que desciende hasta cuestiones tan prácticas que vamos a ir un poco desmenuzando, comienza por hablar de una virtud concreta, la virtud de la templanza. Dice que la virtud de la templanza conduce a evitar toda clase de excesos. Si recordáis, en su día hablamos de la virtud de la templanza. Aquí se nos remite al punto 1809, donde allí se explicaba qué es la virtud de la templanza, y la definían así: la templanza es la virtud moral que modera la atracción de los placeres y procura el equilibrio en el uso de los bienes creados. Asegura el dominio de la voluntad sobre los instintos y mantiene los deseos en el límite de la honestidad. La persona moderada orienta hacia el bien sus apetitos sensibles, guarda una sana discreción y no se deja arrastrar. La verdad es que es difícil decir más en menos palabras. Está perfectamente definida aquí cuál es la virtud de cómo se explica la virtud de la templanza. Es una virtud de moderación. Podríamos decir que se caracteriza por moderar, por equilibrar, por procurar un equilibrio. No se trata de que la virtud de la templanza esté como rechazando, algunos lo interpretan equivocadamente, como que parte de una visión represora en la que se desprecia todos los placeres de la vida, y entonces se entiende como que el placer es malo, y desde esa concepción pues negativa se rechaza todo lo placentero como pecaminoso. No es cierto. Esa no es la visión cristiana. Esa no es la visión cristiana. También el placer es algo creado por Dios, y Dios también ha creado en nosotros una atracción hacia lo sensible, ¿no? Hacia los bienes creados. Esa forma parte de esos apetitos sensibles, forma parte de ese don que Dios ha creado en nosotros, que es, Dios nos ha creado como seres también pasionales, y eso, lejos de ser malo, vio Dios que era bueno. El problema no está, ¿no?, en esa atracción hacia los bienes sensibles. El problema está en la moderación, en la dosis, en el equilibrio. Esa es la clave, ¿no? Por tanto, la virtud de la templanza es una virtud que sobre todo nos habla de medida, modera la atracción, nos habla de coger una medida en la vida, que es, seguro que estaréis diciendo, eso es lo complicado es la medida, ¿no? Pues es verdad, ahí tenemos una tarea pendiente en la que tenemos que estar toda la vida educándonos. Lo complicado es la medida. Tendríamos a veces la tentación de decir o todo o nada. No, pero no es eso muchas veces. El Señor quiere que cojamos medida, que cojamos equilibrio, y nos cuesta. A veces hasta preferiríamos que fuese todo o nada, pero no es esa la voluntad del Señor. La voluntad del Señor es que también nos ejercitemos en la templanza, buscando ese equilibrio. Por tanto, la atracción no es mala, forma parte de nuestra personalidad. Somos pasionales, y el ser pasionales, el tener esa atracción, nos da vida, nos da fuerza. El que sintamos atracción hacia los apetitos sensibles, eso es importante, porque el hombre así le hace capaz de
O sea, es como un instinto que nos da pasión, que nos da fuerza, que nos da vida. De lo contrario, pues seríamos, como se dice popularmente, de cartón piedra. El hombre no tendría esa vitalidad interior que tiene, ¿no? Pero insisto, lo malo es el desequilibrio. Lo malo es el desequilibrio. El ideal cristiano es que nosotros tengamos un dominio de los instintos, es decir, que participemos del señorío de Jesucristo. Jesús, que es Señor, quiere también que nosotros participemos de su señorío y que no seamos esclavos, sino hijos. Y ser hijo es participar del señorío del Padre. Luego, fijaros, la virtud de la templanza es una virtud que al hombre le da una dignidad tremenda de ser Señor junto con Cristo. Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre y quiere también que nosotros glorifiquemos al Padre, pues teniendo ese señorío y ese dominio de nuestros instintos, ¿no? De nuestras pasiones. Disfrutar de los placeres de la vida y saber también renunciar a los placeres de la vida, las dos cosas, ¿no? Solamente sabe disfrutar de los placeres de la vida quien sabe también renunciar a ellos. Solamente disfruta quien puede renunciar con facilidad. De lo contrario no disfrutas, de lo contrario es que tú eres arrastrado, eres esclavo, ¿no? Quien no tiene facilidad para poder renunciar a los placeres de la vida no sabrá disfrutar de ellos. Luego también, pues esto de disfrute y renuncia es un equilibrio que tenemos que mantener en esta vida, ¿no? A veces disfrutando, a veces renunciando. De las dos maneras glorificamos a Dios, ¿no? Tanto disfrutando como renunciando a, pues teniendo también pues un disfrute sano y diciendo al Señor, Señor, hoy voy a renunciar a esto, voy a renunciar a este postre o al otro, o a lo demás allá, y también glorificamos a Dios renunciando, ¿no? Uno de los mayores dramas de nuestra cultura, a mí no me cabe duda, que es la falta de virtud de la templanza, que nos hace sufrir mucho, muchísimo. Además, yo creo que esta es una de las esclavitudes de este tiempo. Yo creo que siempre hay pecados de época, ¿no? En los que determinadas épocas, determinadas culturas, pues nos hace más esclavos de ellos. Yo estoy convencido que un pecado de época, un pecado del siglo XXI y de finales del siglo XX, sin duda alguna, a mí me parece que es la falta de templanza. ¿Por qué digo que es un pecado de época? Hombre, porque hay muchos, no que antes no ocurriese, esto es el pecado desde toda la vida de Dios, no tan viejo como el hombre, pero es verdad que hay una serie de circunstancias en esta cultura que nos hacen más proclives, ¿no?, para sufrir y para padecer este pecado. El hecho de que estemos en una sociedad de la abundancia, en la que nos sobra de todo, en la que hay comodidades por aquí y por allá, en una sociedad, pues en la España de la posguerra, era más difícil pecar de falta de templanza, entre otras cosas porque había una gran escasez, y entonces también ante la escasez es más fácil que sea austero. O sea, también el hecho de que estemos ahora en esta sobreabundancia de todo nos hace mucho más proclives, claro, para no tener templanza, ¿no? Porque tenemos muchas más incitaciones por todos los lados. Esto, lo otro, cómprame. También porque yo creo que tenemos una cultura y un ritmo de vida muy estresante, un ritmo de vida muy poco contemplativo, en el que más que uno ver la vida y contemplarla y valorarla, más bien es arrastrado en ella, ¿no? Y las cosas, más que hacerlas, más que decidirlas, tú eres arrastrado y te metes en una vorágine y haces esto y lo otro, y entonces todo eso genera, toda esa vida estresada genera un desequilibrio en el que es mucho más difícil tener un señorío y tener una templanza que sabe moderar la atracción a las cosas, ¿no? Sino que es arrastrado por ellas, ¿no? Muchas veces en este tipo de vida estresada, más que conducirnos, somos arrastrados. También creo que hay otro componente de
de esta sociedad que hay una especie de culto a la inmediatez. ¿Eh? Un culto a la inmediatez, ¿qué quiero decir con esto? Pues que parece que todo tiene que ser todo ya, ahora. No se puede posponer nada, ¿no? Entonces, incluso cuántos dramas y sufrimientos están surgiendo por estos temas. Por ejemplo, el tema de lo que ha generado, me habéis escuchado ya una vez, pero lo que ha generado entre nosotros el tema del móvil y el tema del correo electrónico y el tema de todas estas cosas, ¿no? Que todo tiene que ser inmediato. Y si se me ocurre una cosa, le mando un mensajito uno ahora mismo. Y a veces recibes un mensaje de uno a la 1:30 de la madrugada. Y dice, pero será normal que mande un mensaje a esta hora. Y si estoy en un momento de enfado y de arrebato, le escribo un correo electrónico a uno. Y luego cuando ya ya ha salido, ya es tarde ya para pararlo. Y ya no tengo capacidad de dominio de mí mismo. Y parece que esa especie de inmediatez es una combinación, vamos, ¿no? Cuántas amistades, cuántos incluso noviazgos, cuántas cosas pues han entrado en crisis porque, claro, porque cuando no hay un dominio de los impulsos y uno tiene a mano todos estos medios técnicos que lo hacen todo tan inmediato, pues los errores que comete pueden tener una trascendencia, no veas tú. ¿Eh? Conozco yo muchos casos a este respecto, pero muchos casos, ¿no? Incluso una pareja que tiene un problema, un momento de crisis y resulta pues que uno en ese momento pues está con un momento de cólera, un momento de ira, y en vez de saber contenerse, posponerse, coge y escribe un correo electrónico y se lo manda al padre, a su suegro o a su futuro suegro, y coge y le manda un correo despechado y dice, madre mía, como para vengarse de su pareja, y cosas de esas que se han hecho porque no se han pensado 3 veces. Y porque también es cierto que existen estos medios que a uno le dificultan contar hasta 10, como el sentido común dice, ¿no? Cuenta hasta 10 antes de hacer las cosas. Pero claro, y resulta que antes el correo electrónico se recibía en el ordenador, pero ahora ya el correo electrónico lo puedes recibir en el mismo móvil, ¿no? O sea, que en el mismísimo instante que alguien te manda un mensaje a tu correo, ya recibes el correo electrónico en tu móvil. Entonces ya no hay ni un segundo de reflexión, sino que todo es inmediato, ¿no? La combinación de los medios técnicos de comunicación, de los nuevos avances, ¿no? Con la ansiedad, con la impulsividad, con la compulsividad, es una auténtica bomba. Es una combinación que hace mucho daño. Una auténtica bomba moral, la combinación de estos dos elementos. O sea, hace falta mucha madurez, para que estos medios se puedan utilizar bien sin que te hagan un daño interior. El hecho incluso de que los niños reivindiquen enseguida tener móvil, tener tener esto, ¿no? Ojo, pero ¿creemos de verdad que un niño, que incluso un adulto, pero todavía un niño es más evidente, ¿no? O sea, va a tener la capacidad de que la disposición inmediata de todos esos medios la pueda utilizar bien sin que genere en él pues una especie de impulsividad, una falta de control, de templanza? ¿Va a poder utilizar todo eso bien sin que le genere desequilibrios? Vamos, yo creo que es bastante difícil. Hace poco tuve una visita a un colegio donde también hay un grupo de chicas internas, etcétera, ¿no? Y me llamó la atención que en una tertulia que tuve con ellas, ¿no? Pues yo la verdad es que explicaba cosas que a mí me parece que son bastante de sentido común, ¿no? Pero te sorprende cómo a veces lo que es de sentido común hoy en día puede llegar a ser bastante impactante, ¿no? O sea, que es bastante novedoso. Por ejemplo, ¿no? Cuando les explicaba yo a ese grupo de chicas un método de estudio, porque me decía, lo que más nos cuesta es el estudio, bueno, normal, ¿no? Y entonces, pues yo les explicaba un método de estudio. Y el método les decía, mira, vosotros cogéis, al comenzar a estudiar, ponéis delante una estampa de la Virgen o del Señor, ¿no? Y ponéis un reloj, y decís, vamos a ver, voy a estudiar de esta hora hasta esta otra, ¿no? Si comienzo a las 6, pues por ejemplo hasta las 7:30, o no termino, o 3/4 de hora, bueno, yo no me atrevo a decir el tiempo, ¿no? Pero fijo esta hora. Y entonces, en este tiempo, yo voy a mí mismo a exigirme
a exigirme que yo no me levanto de la silla, no me levanto hasta que termine ese tiempo. Y además me obligo a mí mismo a decir, en ese tiempo yo no miro el móvil si me ha mandado un mensaje, no consulto el correo a ver si alguien me ha mandado un email, nada. O sea, es decir, me obligo a mí mismo a que eso ni lo toco. Y de no ser que haya pues una especie de, pues de urgencia, que alguien me dice que ha venido alguien a visitarme o que se está quemando la casa, pues no me levanto del sitio, sino que me obligo a mí mismo a tener esa autodisciplina de... Claro, yo me daba cuenta que explicarles esto pues resultaba muy exigente, ¿no? El sujetarse uno a sí mismo y estar pues ese tiempo de 3/4 de hora, hora y media de estudio, quieto parado, he puesto una estampa de la Virgen del Señor, le he ofrecido este momento de trabajo y no me voy a permitir, no me voy a consentir a mí mismo estar por ansiedad, por impulsividad, por no sé qué, levantándome cada 2 por 3 o consultando, mirando la pantalla o mirando el móvil, ¿no? El hecho de que cueste tanto esto, el hecho de que una propuesta así sea un reto, quiere decir que estamos creando, pues con toda esta sociedad, ¿no?, un drama de dificultad para la virtud de la templanza. Estamos creando una sociedad pues por todos estos componentes que he dicho, ¿no? Porque es la sociedad de la abundancia, porque hay un estrés que es desequilibrado y desequilibrante, por el culto a la inmediatez, etcétera, ¿no? Estamos creando una cultura que dificulta mucho la virtud de la templanza y tenemos que tener un sentido crítico, muy crítico frente a ello. De lo contrario, pues lógicamente vamos a tener muchas esclavitudes, muchísimas esclavitudes, ¿no?, que nos van a hacer sufrir mucho a lo largo de la vida, como ahora vamos a ir un poco describiendo, según nos dice aquí el Catecismo. Tenemos... Con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos con la explicación del punto 2290. Dentro del apartado que habla del respeto de la salud, se nos presenta la virtud de la templanza, que conduce a evitar toda clase de excesos. Y pone un primer caso concreto, el abuso de la comida. El abuso de la comida es también una fuente que nos causa, o sea, que es signo de falta de respeto de la propia salud. El abuso de la comida pues suele ser uno de los indicios más claros, ¿no?, de falta de virtud de la templanza. Qué contrasentido, ¿no? Qué contrasentido que mi alimentación, que es algo que el Señor pues nos ha dado como un don para fortalecernos a nosotros mismos, sea motivo de daño para la propia salud. ¿Por qué? Por falta de virtud de la templanza. Es increíble, ¿no?, que esto ocurra, pero ocurre, nos está ocurriendo, ¿no? Y la sobrealimentación o la mala alimentación, pues es uno de los motivos principales de la falta de salud entre nosotros, ¿no? Cuando mucho, cuando poco, ¿no? Pues precisamente este suele ser una de las digamos, características de la falta de la virtud de la templanza. Cuando mucho, cuando poco. En primer lugar, yo haría unas reflexiones sobre este abuso de la comida, que sin duda es una llamada, es un pecado grave que afecta a la justicia social. La sobreabundancia, el desequilibrio de nuestra alimentación, algo tendrá que ver, digo yo, algo tendrá que ver con la carencia de alimentos por parte de tantísimos millones de personas en otras partes del mundo, ¿no? O sea, nosotros creo que uno de los motivos que más nos tiene que determinar para intentar moderar nuestra forma de comer es este. O sea, es decir, saber que en el mundo hay millones de personas, ¿no?, que pasan hambre, que pasan necesidad, y por lo tanto, pues digamos que el sufrimiento de algunos está fundamentado y causado también pues en la falta de templanza de otros, en el desequilibrio en la forma de comer, en el desperdicio de los alimentos, ¿no? La verdad es que la cantidad de alimentos que se desperdician entre nosotros es un pecado que clama al cielo. Es un pecado que clama al cielo, el abuso de la comida, ¿no?
El hecho de que se come y se preparan cosas sin sentido, y muchísimas cosas de las que se han preparado después se rechazan, ¿no? Y resulta que el pan de ayer ya no sirve para comer hoy, y cosas por el estilo. Pero bueno, pero qué falta de austeridad es esa. O se preparan cosas y que parece que por buena educación tenemos que dejar siempre algo sí, parece que terminar toda la comida, incluso en algunos contextos, parece hasta un signo de falta de educación, ¿no? Hay que dejar algo sin comer para que después eso se tire, y tonterías por el estilo que están metidas en nuestra cultura. Bueno, esto también hay que decir una cosa, esto, solamente ya por esto mismo, esto sería un argumento, ¿no? El argumento de la justicia social debería de ordenar mucho el equilibrio en nuestra forma de comer, en nuestra forma de plantear equilibradamente la alimentación, ¿no? Pero es que hay más, ¿no? Porque es un poco como lo plantea este punto de hoy, el 2290, es que no es cuestión únicamente de justicia social, no es cuestión de que el problema está en que solo pensemos en nosotros mismos, en mi bien, en mi bien, en mi bien, y me olvide del bien de los demás. No, en realidad no es eso. En realidad es que no nos queremos bien ni a nosotros mismos. No es que ya no queramos a los demás, es que no es cierto que nos queramos bien a nosotros mismos. Hay una falta de autoestima, una falta de saberse querer bien a uno mismo con equilibrio, que se refleja claramente en la manera desequilibrada de comer. La falta de templanza en la comida es autodestructiva. Es autodestructiva, ¿no? Nos deja a merced de impulsos, de apetencias, y resulta que uno sabe que lo que está comiendo no le conviene. No le conviene, pero como me gusta, entonces ahí es curioso, ¿no? ¿Cuántos gustos personales son nuestra tumba? Y somos esclavos de esos gustos. Me apetece lo que no me conviene, y lo que sé que me conviene no me apetece. Pues es el famoso drama, ¿no?, del cual hablaba San Pablo, de esa contradicción interna que tenemos, pero reflejada en la comida es un problemón, ¿eh? Muchas veces uno sabe que se está sintiendo atraído por aquello que no le conviene, y vaya drama, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Pues que yo creo que tenemos aquí una tarea muy importante, ¿no? La tarea en la educación, en la templanza, a mí me parece que tiene que comenzar por educar el gusto del comer. Hay dos cosas, ¿no? Educar el gusto y educar la cantidad. Pero lo primero es el gusto, ¿eh? Educar el gusto, es decir, educarnos ante la comida de manera que tengamos facilidad en vencer el propio gusto. Esto es una cosa que yo le he solido dar mucha importancia, ¿no?, hablando con los niños, porque me parece que si a un niño no se le educa en aprender a comer de todo, estamos perdiendo una primera batalla, una de las primeras batallas, que detrás de ella va a derivar muchas consecuencias. Si resulta que a nuestros niños, a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes, no les hemos educado en aprender a comer de todo, también de lo que no te gusta, ¿no? Yo recuerdo que esta es una de las cosas que nuestra educación se nos dice muy firme en ello, ¿eh? Incluso primero comes lo que no te gusta, nada de dejar para último lo que no te gusta. Primero comes lo que no te gusta, y luego al final, es decir, tener la capacidad del vencimiento propio. Luego además la vida a mí me ha demostrado que muchas cosas por las que yo he tenido que ser reprendido para aprender a comerlas, ahora las pido yo, pues, en un restaurante, ¿no? Con lo cual quiere decir que ese gusto interior se puede educar, se puede educar. Ahora, si tú das rienda suelta a mi gusto, al final es un tirano. El gusto es un tirano. Es un tirano y es una fuente de mala educación, ¿no? Eso también de mala educación, por cierto, porque va uno a cualquier sitio y resulta que allí está alguien queriendo, pues, agradar una visita, y tú allí tienes que hacer el ridículo de que, mire usted, lo que usted me ha puesto con todo el cariño, pues a mí no me gusta, ¿no? O sea, por muchos motivos, ¿no? O sea, la educación del gusto es una primera batalla para poder vivir la virtud de la templanza.
¿no? Y entonces estamos en una cultura que parece que negarse a sí mismo o reprimir, ¿no? Reprimir un gusto, pues bueno, es algo antipático, es algo pues que se pinta con unos ribetes represores. Pues no, señor, hay que tener la capacidad, ¿no? Hay que tener la capacidad de meter en vereda algo que es irracional. Y los gustos, pues tienen mucho de irracionalidad. Ese me gusta y no me gusta tiene que tener tenemos que no nos tiemble el pulso, ¿no? A la hora de educar algo que es un primer impulso que tiene mucho de irracionalidad, y tenemos que sobreponernos. Bueno, habrá formas un poco discretas de hacerlo, el comer un poco de lo que no me gusta, el sal, etcétera, pero tiene que ser educado. En segundo lugar, también hay que educar en la cantidad en la comida. Y yo creo que aquí las madres, con todos mis respetos, las madres tienen algo de culpa con este tema, porque a veces yo creo que tradicionalmente, pues si las madres, digo tradicionalmente, sí que se prodigaban en educar el gusto y en enseñar a sus hijos a comer de todo. Hoy en día igual ya no, pero quizás igual no tenían tanta medida en también aprender a comer con una medida prudente, ¿no? Porque igual las madres habían tenido también habían sufrido la carencia, y entonces ahora pues a sus hijos lo que entendían que para alimentarles bien tenían que darles alimento pues el máximo posible, ¿no? Aquello de lo que ellos habían carecido. Bueno, y también hay que tener medida, hay que educar también en la medida en la comida. Me parece más importante el gusto que el segundo. O sea, educar en el gusto, pero también hay que educar en la cantidad, por supuesto. Educar en la cantidad en la forma de comer. También me atrevería a dar un paso más, ¿no? A la hora de insistir en la virtud de la templanza ante la comida. Pues que estamos en una cultura, pues yo creo que especialmente en España, ¿no? Una cultura en la que parece que todo se realiza en torno a la comida, y parece que es una cultura que no debemos de canonizar tan fácilmente, ¿no? Hay un sobreexceso muchas veces de cultura, mejor dicho, que se está dando una especie de culto a la comida, perdonad. Todo tiene que tener siempre comida de por medio. Parece que yo para manifestar que la boda de mi hijo o lo otro, lo de más allá, pues yo para manifestar mi clase social, para manifestar mi edad, tengo que hacer una comida que supere la de la anterior. A veces utilizamos la comida como una especie de alarde de medios, alarde de clase social. Es así, O sea, es frecuente alardear con determinadas comidas que son abusivas, y es una manera de distinguirnos frente a los demás. Yo tengo que poner una comida que todavía dé el campanazo, que todo el mundo hable de ella, que todo el mundo diga, bueno, no pudimos con todo, ahí se quedó todo sin poder terminar, y parece que eso es un signo de decir, ¡jova! Pues te luciste, La verdad es que, por desgracia, eso existe entre nosotros. Existe, parece que para distinguirse, para que todo el mundo diga, vamos, te has esforzado, hay que hacer un sobreexceso en la comida, y entonces parece que todo el mundo se fija en que has hecho un esfuerzo, pues en ese encuentro social, familiar o cosas por el estilo. Ridículo, pero es así. También creo que hay otra crítica que hay que hacer a la cultura actual. El hecho de que hoy en día, en esta cultura moderna, se come mal y más caro, por no saber cocinar también de una manera, pues yo diría, tradicional y austera. Esta es otra denuncia concreta que hay que realizar. Resulta que hemos creado una cultura en la que la gente no sabe ni cocinar, como cocinar unas legumbres, o un tipo de comida sencilla y sustanciosa, y entonces se recurre continuamente a un tipo de comida que son de bobadas, de precocinados, otro tipo, o incluso no precocinados, ¿no? Sino bobadas, chuches, historietas, que acaban siendo carísimas, y son un signo de falta de austeridad, y que desde luego no ayuda en nada a vivir la virtud de la templanza.
porque es estar siempre quitando el hambre con bobadas en vez de cocinar como Dios manda. Este también es otro de los pecados que hoy en día creo que está bastante extendido. No hemos enseñado a nuestros hijos a cocinar decentemente, ¿no? Y entonces están recurriendo pues, a una forma de quitar el hambre, recurriendo a 4 cosas, no hacen bien a la salud, resulta que son un tipo de alimentos pues, que tienen muchos componentes químicos, etcétera, no hacen bien a la salud, y encima no alimentan como Dios manda, y encima de pobreza no tienen nada, porque esas cosas son carísimas, y generan una serie de hábitos que precisamente no ayudan nada a la virtud de la templanza. Bueno, pues, y por último, con respecto al abuso de la comida, pues creo que también es bueno recordar el testimonio de los santos. Bueno, por supuesto que ya sé que todo el mundo no está llamado a vivir la virtud de la templanza frente a la comida en la misma medida, pero es cierto que en la historia de los santos pues te llama la atención cómo ellos han vivido, o sea, cómo ellos se han alimentado de una manera muy austera. No es que tengamos que copiar al pie de la letra lo que hacía el cura de Aras para comer. No, al pie de la letra no habrá que copiarlo. No es que tengamos que copiar al pie de la letra pues lo que determinados carismas, como el carisma, yo que sé, carmelitano, otros tienen como regla de vida para la comida, etcétera. Pues no habrá que copiarlo, ¿no? Pero sí tenerlo como tendencia, como ideal. Vamos a ver si los santos, si los carismas determinados que los santos han introducido en la Iglesia, si marcan una dirección, un sentido, ¿no? hacia la pobreza, hacia la austeridad, hacia un estilo de comida sana, pues nosotros tenemos que apuntar también ahí, desde nuestro estado de vida, ¿no? Desde nuestro modelo de vida, pero tenemos que apuntar hacia ahí, ¿no? Para poder vivir la virtud de la templanza en la alimentación. Tenemos un momento de reflexión y vamos con el comentario del punto 2290, en el que se nos explica la virtud de la templanza, ¿no? Conducente a evitar toda clase de excesos. Hemos explicado en la intervención anterior los excesos en el abuso de la comida. También habla aquí el catecismo de los excesos en el alcohol. En sí mismo el alcohol, bueno, pues no es condenable, es algo natural. Algo natural también, incluso, pues yo creo que la misma Sagrada Escritura, sabéis que hace referencia al vino como parte también de un don de Dios. Y bueno, hay que decir que Jesucristo pues recurrió al vino para la institución de la Eucaristía. O sea que es evidente que si el Señor recurrió al vino, ¿no?, para la institución de la Eucaristía, difícilmente vamos a decir que el vino o el alcohol en sí mismo sea algo condenable, ¿no? Es algo natural y que, como decíamos antes, la clave de todo, la clave de la virtud de la templanza, pues está ni más ni menos, está en la moderación, en el equilibrio, en el dominio, ¿no?, en el uso de las cosas. Ahora bien, yo creo que dicho esto, pues tenemos que hacer una reflexión muy honda sobre el tema del alcohol, porque es otro de los grandes sufrimientos de nuestra cultura, otro de los grandes dramas que estamos arrastrando, otro de los grandes dramas. Me parece que uno de los motivos de infelicidad familiar más grandes suele ser este. Los sacerdotes estamos muy acostumbrados a escuchar a muchas personas, a muchas mujeres especialmente, que se desahogan contando los dramas de las familias, los dramas que se pueden llegar a generar porque una persona, quizás el marido, pues abuse de la bebida, y eso se traslada a la convivencia familiar, haciendo de la familia, pues en vez de un lugar de gozo y de alegría, pues haciendo otra cosa bien distinta, ¿no? El alcohol es uno de los dramas mayores y que más sufrimientos gratuitos genera en nuestra cultura. Esto no es nada nuevo, no es nada nuevo, porque tenemos que decir que también, por desgracia, en nuestras culturas se ha aceptado, con una ligereza tremenda, se ha aceptado el abuso del alcohol, pues bueno, pues incluso como si fuese hasta una especie de un signo de machismo, o un signo de hombría, o un signo incluso de madurez, o de que alguien ha alcanzado la mayoría de edad, ¿no? Y entonces tiene que expresarlo pues introduciéndose en el alcohol. Todas esas tonterías han ocurrido, por desgracia, en nuestra cultura, y se han dado por buenas, ¿no? Y no hemos tenido capacidad crítica suficiente frente a ellas.
Hay que decir que con mucha frecuencia se recurre y se inicia en el alcohol, según también la famosa Asociación de Alcohólicos Anónimos, ¿no?, que tanto lucha y tanto bien hace, ¿no?, por la rehabilitación de los alcohólicos. Cuando uno lee su literatura y escucha sus testimonios, con mucha frecuencia escucha de que el iniciarse en el alcohol suele estar muy ligado a una especie de vencimiento de la timidez, a una búsqueda de una desinhibición, que parte de una superación de un complejo en el que en fondo no nos gustamos a nosotros mismos, no nos aceptamos a nosotros mismos, ¿no? Y entonces con mucha facilidad se recurre a la bebida, se recurre al alcohol, inconscientemente, pero se recurre a ella para una superación de esa timidez, para un verme integrado en una cuadrilla determinada, en un ambiente determinado, ¿no?, desinhibirme, no verme raro, no verme acomplejado, ¿no?, ser capaz de hacer también yo lo que hacen los demás, o de reír como ríen ellos, ¿no? Con qué facilidad somos engañados, ¿no?, y somos introducidos en el abuso del alcohol por este tipo, ¿no?, de complejos que arrastramos todos, que en vez de afrontarlos, en vez de hacerles cara, ¿no?, pues estamos como bordeándolos, recurriendo al alcohol. Con mucha frecuencia, detrás del inicio, ¿no?, en el consumo del alcohol, se esconde, como digo, una timidez, un complejo, o una especie de necesidad de verme como los demás, ¿no? Y entonces necesito desinhibirme, si no parece que no tengo cara, parece que no soy nadie. Claro, me veo desde fuera y me veo acomplejado, ¿no? El aceptarse a uno mismo y el afrontar, ¿no?, sus problemas, y pues creo que es una de las condiciones previas para poder vivir la virtud de la templanza. Vivir la virtud de la templanza. Estamos en una generación que se caracteriza por no ser alegre, no somos alegres. Y entonces, como vivimos amargados y vivimos tristes, nos ponemos alegres. Entonces, a falta de alegría, la compramos, la adquirimos, artificialmente, ¿no?, a través del alcohol. No somos alegres, pues nos ponemos alegres. Yo creo que también estamos con el alcohol tapando nuestra tristeza interior, tapando nuestra amargura interior. Esto es tapar, pero claro, lo que dejo debajo, tarde o temprano tiene que aflorar, de una manera o de otra manera, ¿no? Esto creo que es una de las cosas más evidentes, ¿no?, que tenemos que todos que llegar al autoexamen, al autoexamen. ¿Por qué tapo? ¿Por qué tapo bebiendo? ¿Qué estoy tapando? ¿Qué estoy tapando? Aparte que también vamos a ser claros, ¿no? El alcohol es caro. Luego, si yo recurro a un gasto superfluo y necesario, y algo estaré, ¿no? Es decir, nadie gasta dinero por nada, ¿no? Sería ridículo gastar dinero por nada. Si gasto un dinero es por algo, ¿no? Entonces, ¿qué estoy tapando? Tenemos que atrevernos a hacer esa pregunta, ¿no? ¿Cuántas veces le hemos escuchado a nuestros mayores que nuestra cultura ha ido cambiando mucho en los últimos decenios? O sea, resulta que antes aquí siempre se cantaba, en nuestras reuniones familiares se cantaba, se bailaba, se no sé qué, y ahora de eso nada. O sea, resulta que en nuestra cultura ha ido desapareciendo muchos signos espontáneos que teníamos de expresión de alegría. Y ahora resulta, claro, que para poder provocarla artificialmente, pues recurrimos al alcohol con mucha facilidad, ¿no? Un alcohol que a veces, a veces se puede llegar a consumir en privado, ¿no? En privado, cuando una persona igual ya tiene un nivel de alcoholismo pues bastante grande, se puede llegar a hacer del alcohol una especie de consumo privado en su casa, pero generalmente no se ha solido comenzar por ahí. Generalmente también el alcohol ha sido una especie como de introducción en la socialización. Uno, para socializar, pues parece que tiene que beber. Hoy en día el joven tiene un gran drama. El drama es que resulta que para alternar los viernes a la noche, los sábados a la noche, se encuentra con que todo el mundo, a altísimas horas de la madrugada, todo el mundo está bebiendo. Y si él no bebe,
pues se ve como el raro de la película, ¿no? Entonces, el atreverse a ser distinto es un gran reto que exige madurez. El atreverse a ser distinto. Pues muchas veces el inicio en la bebida es una especie de, bueno, pues yo diría sometimiento del que no se atreve a objetar ante la mayoría. El que no se atreve a decir, pues yo soy distinto, ¿y qué? ¿Y qué? Lo que ocurre es que, claro, que cuando uno es distinto y ve que hay un ambiente generalizado en que todo el mundo está tocado de bebida, lo lógico es que allí sobre él. Yo digo, si aquí todo el mundo está tocado y yo no estoy tocado, aquí yo sobro, porque desde luego no hay cosa más desagradable pues que estar hablando en conversaciones con gente que está bebida. Pues eso es bastante desagradable. O gente que está tocada. A mí os voy a decir que hace poco he tenido una anécdota de pues parar el coche, venía de un viaje largo y paré el coche para echar gasolina en un lugar y bueno, tomé un café y había una persona en la barra y dice, hombre, Monseñor Munilla, y me reconoció. Y vi que estaba bebiendo cervezas, ya noté por su tono que estaba tocadito con las cervezas, ¿no? Pero bueno, me llamó la atención que él me reconociese y vi que además él pues era un hombre que tenía cultura de iglesia, que él tenía cultura, que seguía muchos escritos y cosas y tal, ¿no? Y me fue hablando de sus cosas y decía, fíjate este hombre con la cultura que tiene, etcétera, pero cómo es esclavo de la bebida, y evidentemente estaba allí solo en una esquina de la barra, porque claro, nadie le hace caso a una persona que todo el mundo ve ya que ha bebido más de lo debido, resulta desagradable, él mismo se aísla. Primero, uno bebe para intentar socializar, pero cuando está bebido se aísla, es otra contradicción. Bebo para estar con los demás, pero luego me desprecian, porque me ven bebido. Y me impresionó mucho esa conversación con ese señor. Pues, dije, fíjate este hombre, ¿no? Con esta cultura y con la familia que tenía, que me fue hablando de ella, ¿no? Cómo podemos todos caer en ello, ¿no? Tenemos que tener también la santa libertad de cuando nos encontremos con alguna persona así, pues poderle decir, ¿no? En la intimidad de decirle, me permite un consejo. No sé si usted se da cuenta que el alcohol le hace daño. Tener la santa libertad de realizar la corrección fraterna, como expresión de amor, como expresión no de despecho, no, sino como expresión de decir, porque te quiero te lo digo, no riamos las gracias de las personas que tienen la desgracia de beber. No hagamos de ello una especie de comentario jocoso. No, tengamos la santa corrección fraterna, ¿no? Que creo que es otra obligación que tenemos todos. Por lo tanto, ¿no? Virtud de la templanza, conducente a evitar toda clase de excesos, en el abuso de la comida y también del alcohol. Nos quedamos aquí y ya continuaremos, pero ahora damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700. ¿Le gustaría tener sus programas favoritos de Radio María en CD o DVD? Ahora es posible. Le sugerimos que primero se informe en qué formato de audio lo puede escuchar en su equipo, DVD o CD, teniendo en cuenta que no todos los lectores de CD pueden reproducir el formato digital MP3 en el que enviamos nuestros programas. Y luego, si quiere en su casa esos programas que tanto le gustan, solo tiene que escribir una carta a Radio María, Paseo Lanceros 2, primera planta, 28024, Madrid, indicando si lo quiere en CD o DVD y cuántos programas. También le rogamos que escriba su nombre, dirección y no se olvide de facilitarnos un teléfono de contacto para cualquier duda que nos surja. Radio María, más cerca de usted. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos?
Buenos días, padre. Buenos días, Mire, quería hacerle una consulta. No se refiere al tema de hoy, pero es que me tiene muy preocupada porque, padre, yo veo que la gente comulga así en avalancha, como yo creo, no sé si a lo mejor estoy haciendo algún juicio, pero que van a comulgar, pues eso, por la moda, ir a comulgar en la avalancha como que va a tomarse una cerveza, yo creo más o menos, y resulta que nadie confiesa. Pero es que el problema está también, es que no se pone ningún sacerdote jamás en los confesionarios. Yo ahora he ido a confesar y resulta que he tenido que recorrer 3 iglesias donde una sabía yo que son una monja, bueno, que está siempre expuesto al Santísimo y siempre el sacerdote confesando, pero no he encontrado nada en todos los confesionarios vacíos. Dicen que para confesarse hay que ir a la sacristía y decirle al cura, mire padre, me quiere confesar. Entonces, yo eso lo he consultado también y no sé, yo eso es que no lo entiendo. Yo creo, y mire padre, perdone que le diga que yo creo que los obispos o quien sea tenían que decirle a los sacerdotes por qué no se pone en el confesionario. Ya sé yo que esto es una cosa que dice que es pesada, que yo qué sé, no sé, pero yo creo que si se pusieran más en los confesionarios la gente confesaría más, porque ahora ya se han limitado algunas, otras tampoco, a la celebración de la penitencia, algunas y ya está. Pero va usted a misa el domingo y todo el mundo comulga y digo, Dios mío, pero si aquí nadie confiesa. Esto no lo entiendo, padre. Yo creo que o no sé tampoco si es que es el pecado de época, que se llama pecado de época, porque yo creo que la gente no tenemos ya lo que es la conciencia de pecado, y yo creo que comulgamos olímpicamente y yo creo que ni hacemos reflexión de lo que es un pecado, de hacer un examen de conciencia. De acuerdo, le agradecemos entonces no sé, padre. Gracias por su intervención. Pues yo sencillamente le tengo que dar la razón, ni más ni menos, le tengo que dar la razón. Yo creo que hay una desproporción muy grande hoy en día entre la recepción del sacramento de la Eucaristía y la celebración del sacramento de la penitencia. Hay una desproporción muy evidente y bueno, pues yo creo que las causas son muchas, pero también tenemos que hacer una autocrítica en la que también nosotros, en la disponibilidad que tenemos y en el ofrecimiento que tenemos del sacramento de la penitencia a los fieles, tenemos también nosotros una responsabilidad, pues que claro, cuando las cosas no se ofrecen suficientemente parece que son menos importantes. Yo creo que también eso es así, y hay que hacer esa autocrítica y hay que pues luchar por superarla, ¿no? Por superar esa deficiencia. Y por vuestra parte, por parte de los fieles, pues yo creo que es bueno que también a los sacerdotes nos pidáis el sacramento para que nosotros caigamos en cuenta de que el pueblo de Dios necesita el don del perdón, para que así también nosotros espabilemos para entendernos. O sea que adelante, ni más ni menos, yo creo que no se me ocurre otro comentario, porque las cosas son como son, y no hay que hacer, yo creo que reflexiones de autojustificativas cuando no ha lugar. Adelante, vamos a pasar a un siguiente oyente. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, sí, escuchamos. Sí, mire, yo soy Juan de aquí de Sevilla. Sí, mire, que yo era porque yo algunas veces he estado con personas y eso, en una fiesta, y entonces unas personas que me han dicho, o sea, me han rechazado cuando les he dicho que tenga cuidado, pero personas que están incluso en la iglesia, el movimiento apostólico. Dice, el Señor convirtió el agua en vino en la boda de Caná. Entonces, claro, de cierta forma, esa mala interpretación, como el Señor se atrevió a convertir una gran cantidad de agua en vino, para la fiesta de la boda de Caná. Entonces, ahí puede haber un malentendido. Entonces, era para eso nada más. Gracias. Bueno, de acuerdo. Yo creo que el que pretenda recurrir a ese episodio de las bodas de Caná para justificar el abuso en la bebida, me parece que está interpretando que esas tinajas de vino era para que la gente se emborrachase. Y eso, con todos mis respetos, eso es mucho suponer. Yo entiendo que yo no me imagino a los apóstoles ni al Señor abusando del vino en aquellas bodas de Caná. Sabemos que en el Evangelio se dice que a Jesús se le acusó de ser bebedor, a diferencia de Juan Bautista, que Juan Bautista
tenía un perfil de un hombre totalmente austero y que rechazaba cualquier abuso de comida, abuso, ¿no? O cualquier, pequeño lujo de comida o de bebida. Sin embargo, el Señor sí bebía y sí compartía también las fiestas humanas, ¿no? Pero yo no me imagino al Señor, ni a los apóstoles, por supuesto, ellos haciendo ningún exceso en la bebida, ni tampoco dando pie a que otros la hiciesen, ¿no? Con lo cual yo creo que eso es recurrir a un pasaje evangélico para sacarlo de quicio. Adelante, vamos a pasar a una siguiente llamada. Buenos días. Buenos días, monseñor. Sí. Bien, he empezado el programa, por eso tal vez ha hablado que lo primero es bendecir la mesa en público o sea, en privado y en público, sin que nos dé vergüenza. Bueno, yo llevo una asociación de trastornos de conducta de alimentación en Navarra y sé con gran conocimiento lo que son esas enfermedades de anorexia, bulimia y otras, y aunque son múltiples las causas que llevan a ellas, pero sí que la gota que rebasa el vaso es ponerse a dieta. Yo tengo que enseñar a los padres, a enfermos, a la reeducación de la alimentación, y si esto sirve para los oyentes, les digo que hagan 5 comidas, como nos enseñaron nuestros padres y abuelos, aquello que se decía que hay que desayunar como un rey, comer como un príncipe y cenar como un mendigo. Y con 2 tentempiés en medio, porque esto evita que llegue la tarde-noche, y es cuando la mayoría de la gente pues come sin medida, descontroladamente, hacen unas cenas que es todo lo contrario de lo que se debe de hacer. Y también hay que... perdone que estoy un poco nerviosa, Sí. Y eso también pues hace que siempre estemos cultivando sin medida el cuerpo, sin estar contentos con nosotros mismos, en vez de aceptarnos y querernos como somos. Bueno, esta era mi aportación. Muchísimas gracias. Bueno, yo me quedo un poco con esas pautas también de alimentación que ha dicho la oyente, ¿no? Que está también especializada pues porque trabaja en ese mundo de la educación, porque también hay que decir que tantos trastornos alimenticios, ¿no? que existen en nuestra cultura parten también, bueno, pues esto es una cosa más compleja, ¿no? Pero por supuesto de una falta de cultivo la virtud de la templanza, que es lo que hoy estamos hablando, ¿no? Me quedo también con ese pequeño consejo que ha dado, ¿no? Lo que ha dicho de desayunar como un rey, comer como un príncipe y cenar como un mendigo, que es uno de los signos un poco también de vivir la virtud de la templanza y del orden en la comida. Adelante, damos paso a una última llamada. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, sí. Le llamo desde Palencia. Adelante, le escuchamos. Mire, es que yo soy muy devota de la Sagrada Familia y he hecho en falta que estos días no se mienta apenas a San José. Mire, el otro día habló el obispo de Cáceres y me encantó porque puso a San José, claro, habló de él, y claro, si en estos días no se habla de San José, ¿cuándo se va a hablar? Lo echo de menos, que no se hable de San José porque también le quiero muchísimo. No, nada más, monseñor. Está muy bien, pero también comprenda usted que las cosas tienen un poco su momento. Igual que el oyente anterior ha dicho, no se ha hablado hoy de la bendición de la mesa. Hombre, hoy no se ha hablado de la bendición de la mesa porque estamos hablando del respeto a la salud, etcétera, en el contexto del 5.º mandamiento, ¿no? Pues hombre, en el catecismo evidentemente hablaremos de la bendición de la mesa en el contexto de la parte de la explicación de la oración, etcétera, ¿no? De San José, pues hombre, pues evidentemente es muy importante hablar de San José, pero igual no es el momento más propicio hablando del respeto de la salud. En cualquier caso, yo me imagino a San José como un hombre muy austero, como un hombre austero, como un hombre sencillo, como alguien que sabría disfrutar también de la mesa de María. Seguro que San José sabría disfrutar de la mesa de María y le daría muchas gracias y le diría qué bien te ha salido esto, qué bien has cocinado esto, ¿no? Seguro que San José disfrutaría de esa mesa, que por otra parte sería una mesa austera y sencilla, sencilla. Difícilmente comerían 5 veces al día, ¿no? En la familia de Nazaret su comida sería mucho más pobre, pero muy bien aprovechada, estoy seguro de ello. Vamos a pedir a
a la Sagrada Familia de Nazaret, a Jesús, José y María, que bendigan también nuestras mesas, que bendigan también pues nuestras familias, para que crezcamos en la virtud de la templanza. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea